¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Club de los Imposibles en el 2022, nuestro primer podcast del año y les agradezco mucho por interactuar con nosotros. A los que nos escuchan en Spotify, bienvenidos todos. Y el día de hoy iniciamos con un tema muy importante que creo yo en la actualidad, en este mes, es más que prioridad, súper urgente que se capacite la gente para el éxito del 2022 en todas las empresas, en las personas y todo el contexto de entrenamiento. Y el día de hoy se incorpora con nosotros una gran amiga, también colega, que es gerente de recursos humanos de varias empresas, ha estado en empresas desde la manufactura, automotriz, hasta ahorita alimentos. Samantha, bienvenida Samantha, ¿cómo estás? Gracias, Rodrigo. Bien, bien, gracias. Bien, ahorita estamos un poco resguardados, pero con muchas ganas para platicar sobre el tema. Como tú comentas, se me hace algo que las personas que nos dedicamos a recursos humanos deberíamos de tener siempre bien en mente y presente como prioridad, que es la capacitación, ¿no? Correcto. Samantha, para la gente que no te ubique, por favor, en 30 segundos, preséntate, por favor. Gracias, mira, yo me llamo Samantha Espinosa, mucho gusto. Tengo una licenciatura en Administración de Empresas, también tengo maestría en Administración de Personal. Actualmente trabajo como gerente de recursos humanos en una empresa de la industria de alimentos ubicada en la ciudad de Irapuato. Y adicionalmente tengo mi negocio de consultoría de recursos humanos. Bueno, principalmente en el área de recursos humanos tengo ya más de 10 años laborando y también, y bien importante, me pueden seguir en mis redes sociales buscándome como Training Digital, desde podcast hasta YouTube. Pues déjame compartirte, vamos a compartirnos este podcast, ¿no? Para que obviamente salga también en tu canal, ¿no? ¿Qué te parece? Gracias, sí, sí, sí. Perfecto. Me, Oye, Samantha, pues vamos a iniciar con un tema que la verdad es que para mí es muy importante. Te voy a platicar porque todos los clientes que hemos visto, en algunos clientes siendo directores, no le dan la prioridad a la capacitación. Vámonos directo, ¿no? No le dan prioridad. Y creo yo que en el 2022 sí o sí, pues hay que capacitar a la gente para lograr el éxito. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema muy importante que sería la importancia de la capacitación. Yo te preguntaría a ti, como gerente de una empresa de alimentos, ¿por qué crees que sea importante capacitar a tu gente? Bueno, pues primeramente tenemos que tener muy en cuenta que la capacitación es un derecho de los empleados y es una obligación por parte de los patrones. ¿Y por qué lo comento? Porque lo tenemos que ver como parte de las inversiones más que de los costos, porque finalmente el invertir en capacitar a nuestra gente, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, nos van a permitir llegar a los resultados que queremos obtener. Es bien sencillo, si nosotros no capacitamos al personal, es muy probable que tengamos grandes volúmenes de scrap, material pues en mal estado, procesos que no se cumplen, tiempos muertos. Entonces, el invertir en dar capacitación y dejar bien en claro las reglas del juego, las reglas del producto, las reglas del negocio, nos va a permitir a que nosotros seamos más efectivos y eficientes. Así de sencillo. Es como cuando uno hace una receta de cocina, o sea, si no les das los pasos a seguir y los ingredientes exactos, no esperemos que nos salga como lo preparamos nosotros, como lo preparaba nuestra abuelita, que sepa, que sepa pues como queremos que sepa, ¿no? Entonces, esa es una metáfora en comparación con la parte del por qué se tiene que capacitar al personal. También asimismo, no solamente por la parte del producto, también el capacitar a la gente con las herramientas que queremos que utilicen, nos pueden ayudar a que la persona cuide digamos, nuestros productos, nuestra infraestructura y se cuide de ellos. Es bien sencillo hacer una comparativa de qué pasa si subimos a una persona que no sabe usar un montacargas, va a generar un problema. Entonces, si yo requiero que esa persona, además de producir, sepa operar un montacargas, pues la tengo que capacitar. Si yo ingreso a una persona que sabe usar montacargas, pero este es un montacargas diferente y quiero que se suba y haga las cosas bien, lo tengo que capacitar.
Entonces, es por eso que es bien importante tener dentro de recursos humanos, según mi percepción, un área específica de capacitación o un externo que se dedique a la capacitación. Un generalista no basta. Es bien importante dejarlo en claro. Un generalista de RH no basta porque no se va a dar abasto con lo que se requiere, así sean 10 empleados para esa parte. Es bien importante tener a alguien que se dedique 100% a estar capacitando siempre a nuestra gente. Y es correcto. Fíjate, lo que acabas de decir, algo me llama mucho la atención, que es por ley. Actualmente creo que muchos dueños de negocios piensan que incapacitar a la gente es un gasto, cuando tú sabes que es una inversión, ¿no? Así es. Y la realidad es que mucha gente piensa que dice, ¿sabes qué? Es que no invierto en capacitaciones porque hay rotación. ¿Tú qué le dices a esos directores, a esas personas que a lo mejor tienen el dinero, tienen el recurso para hacerlo, para superarse también, pero les cuesta trabajo por el tema de la rotación? Claro, todo está en la forma en que vendemos. Digo, la rotación es algo inevitable y más en los parques industriales porque, pues bueno, sabemos las desventajas y ventajas que esto tiene, pero la rotación no solo va de la mano por el tema de sueldo, va mucho de la mano por la parte del salario emocional, y la capacitación se puede ver como parte del salario emocional, porque finalmente el estarle dando herramientas a tu gente para que mejore o para que se prepare para el entorno o el ambiente en el que estamos viviendo actualmente, o para las habilidades que requieren, siempre les va a dejar algo. Y es algo que yo veo en la gente. La gente, por ejemplo, muchas veces dicen, oye, es que en mi anterior empleo me capacitaban para esto y para esto y para esto. Y créanme que aunque haya rotación, la gente lo valora, la gente lo tiene presente. Entonces, el por qué sí hay que invertir, pues bueno, hay que invertir en la parte de la capacitación para crear justamente esta pertenencia, esta parte de que, oye, me están pidiendo más, pero me están enseñando a cómo hacerlo. ¿Y por qué falla muchas veces en las empresas? Porque lo aplican como una capacitación para ahorrar costos o ahorrar actividades o por obligación, en vez de enfocarlo y venderlo hacia los empleados como un plan de vida y carrera. Es correcto. Y fíjate que es una de las cosas que me gustaría platicar contigo, Samantha, sobre las estrategias. En la actualidad nosotros aplicamos estrategias muy distintas que en otras empresas. A mí me queda claro que las estrategias no pueden ser las mismas que en una automotriz con una de alimentos. Platícanos un poco de qué estrategias tú recomendarías a la comunidad para que obviamente digas, bueno, si tú eres de automotriz, a tu punto de vista se puede aplicar esto, y en alimentos, a tu punto de vista se puede aplicar esto. Ok, mira, algunas estrategias que yo veo importante, y a lo mejor no lo voy a comparar tanto como automotriz y alimentos, pero sí como automotriz y la parte digital. ¿Cuál es la idea? Saber hacia dónde va el mercado para en base a eso nosotros enfocar nuestra capacitación hacia nuestra gente. Es bien importante decir que actualmente nuestra generación o la mayor generación que tenemos son centennials y millennials. Entonces, cómo funciona a cómo funcionaba antes que estaban los baby boomers, pues es muy diferente. O sea, actualmente los centennials y millennials, que son la parte que gobiernan la población de una empresa actualmente, buscan mucho esa parte de la capacitación y la retroalimentación. Entonces, ¿cómo enfocarlo? Bueno, en base a las necesidades que se tienen. Aquí, por ejemplo, ¿qué necesidades se tienen para la automotriz a unos años? Pues va mucho a la parte de generar certificaciones, capacitar a la gente en cuanto a metodología y creación de procesos, enfocarlo en la parte del contexto global que estamos viviendo, de darlo como apoyos, como incentivos para que se queden con nosotros. Y si, por ejemplo, lo vemos por un lado de la industria de TI, la cual está teniendo mucho auge actualmente y se están abriendo muchas vacantes de este tipo, es, por ejemplo, capacitar en habilidades para el trabajo desde casa, ya que ha crecido mucho del home office, por ejemplo, de hace 2019 a la actualidad. Digo, yo creo que si no hubiera sido por la pandemia, tú y yo estaríamos teniendo este podcast en presencial.
y no Por como lo supuesto. estamos haciendo ahorita. Entonces, por ejemplo, esa parte también es capacitar mucho en base a las herramientas que se están abriendo, porque muchas están siendo ya digitales, tener mucha sensibilización con la gente que es anterior a los millennials, que a lo mejor llegan a batallar un poquito más en esta parte de la interacción con computadoras, abrir esa apertura también de tener gente de este tipo. Y entonces, ¿qué les diría yo? Que se enfoquen al ambiente en el que se está viviendo su giro. Por ejemplo, en la parte de alimentos, va muy enfocado en base a las nuevas certificaciones que salen de calidad, las nuevas reglas que pone la COFEPRIS, por ejemplo, la Secretaría de Salud. Entonces, siempre irnos actualizando en base a nuestro giro y en base a las necesidades del negocio. Por ejemplo, la alimenticia, por más que quisiéramos, no puede ser virtual y no puede ser home office. Entonces, no requieren las mismas habilidades que alguien de la empresa de tecnología que actualmente se dedica al e-commerce y a toda esta parte, pero sí, ¿cuáles son lo mejor? Pues bueno, ver las necesidades que se tiene en base a nuestro giro, en base a nuestro ambiente y en base a la búsqueda personal de cada uno de nuestros colaboradores, porque lo que yo he podido detectar es que la gente que trabaja en el giro de TI tiene muchas expectativas y muchas, digamos, deseos, muy diferente a la gente que está en la automotriz y muy diferente a la que está la industria alimenticia y muy O diferente a la textiles y gente. todo eso. Exactamente. Entonces, es enfocarnos en base a nuestro perfil general y hacer todo un contexto de este es nuestro empleado, este es su giro, este es su entorno, esto es lo que ahorita se está viviendo, estas son sus necesidades, ok, déjame entonces realizo una capacitación específica para mi gente. Fíjate que yo practico con el ejemplo de Samantha porque, mira, nosotros, bueno, en mi caso yo estoy dando varias asesorías en varias empresas, ahí en Celaya, y tengo un conflicto a veces con varios directores porque me dicen, oye, Rodrigo, es que la situación es que puedes tú capacitar a todo el mundo. Y yo, no, es que si tienes que capacitar a todo el mundo, pero de diferente forma, porque todas las Exactamente. personas entienden distinto. O sea, una persona como Centena le puedes decir ABC y no sabe cómo ejecutarla, el ABC, y a lo mejor las personas con un poquito mayor de edad saben cómo ejecutarlas, ¿no? Entonces, creo que si no mal recuerdo, en varias empresas quieren ejecutarla al mismo tiempo, tanto los baby boomers Sí. como la parte de centenarios, y por eso hay choque, ¿no? Es totalmente choque en ese contexto. Sí, 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 y adicionalmente pasa mucho de que por cubrir, digamos, las necesidades o el plan anual de capacitación, quieren capacitar a toda la gente a lo mejor en un train de trainers, cuando a lo mejor a la persona de compras ni le interesa, ni es su área, ni es su enfoque, entonces no le va a poner la misma atención a que si solo meto a la gente de RH, por ejemplo, ¿no? Y también pasa mucho esta parte que, como te mencionaba al inicio, que la gente a veces no quiere invertir, los empresarios en capacitación, porque lo meten muy general y algo que se tiene que entender es que la capacitación no es general, la capacitación va por tipo de empleado, va por tipo de generación, va por tipo de necesidades, tipo de actividades, y entonces es ahí cuando ya se tiene que desarrollar el plan de vida y carrera y así tener la seguridad de que la inversión va a servir y nos va a permitir pensar en una, digamos, permanencia por parte del empleado. Correcto. Fíjate, no sé si tú tendrás personas de lo que te voy a comentar. Yo creo que sí. O conocidos. Ejemplo personal que tenga 40, de 50 años a 30 años más o menos, ¿no? Ellos son muy guerreros comúnmente, ¿no? Se Sí, dice así, ¿no? Se dice así. Pero ellos tú le dices, ¿sabes qué? Haz esto y te lo ejecuta. Y la capacitación para ese tipo de personas comúnmente es más, tiene que ser más de información concreta, ¿no? Porque a lo así mejor ellos es. ya saben por el tema de sus actividades. Y la gente que tiene de 18 a 29 años es más, sí, concreta, pero también jugar como con ellos, ¿no? Yo lo predico a veces en el curso de la formación de instructores, siempre digo que esto es como el papalote museo del niño, ¿no? Toco, juego y Sí. aprendo, ¿no? Por el simple hecho de que sí, a veces jugando, pues aprendes mucho más, ¿no?
Así es. Sí, específicamente como mencionas, las generaciones que tienen de 50 a un poco mayores de 30 años es gente que muchas veces nos toca capacitar para un puesto gerencial o de jefaturas y como mencionas, son gente muy concretas, muy al grano, muy, cómo me va a servir y son muy ordenadas y metodológicas para trabajar. O sea, el paso 1, paso 2, paso 3 y también quiero que me mida. Entonces, ¿qué diferencia hay a lo mejor, como tú mencionas, con alguien de 20, menor de 25 a 18, que ya podemos encontrar supervisores de esta edad, entonces que también ya tenemos que empezar a capacitar pero resulta que no son metodológicos, ellos son mucho de prueba y error. Y entonces esa también es una forma excelente de capacitar porque es una manera en la que se te quedan más grabadas las cosas, como un tipo Montessori, y te das cuenta de que a ellos, si los metes a una capacitación muy metodológica, a lo mejor no lo van a entender, no les va a gustar, les va a aburrir, a comparación de que si los pones a crear actividades, a trabajo en equipo, a lo mejor no a trabajo en equipo, pero sí a competir, te va a servir mucho más para que a la hora de los exámenes o de la retroalimentación tú veas cuánto aprendió. Y sí, se trata mucho justamente de que no todos somos iguales. Y también hay las excepciones a las reglas, ¿no? O sea, yo te puedo decir que personalmente tu servidora tiene 30 años y no le gusta la parte de jugar, le gusta la metodología 1, 2, 3, 4 y 5, pero hay de todo, ¿no? En la Villa del Señor. Sí, claro. Oye, o sea, digo, tú sabes que entró una pandemia que desgraciadamente nos frenó a mucha gente. Y tú sabes que en el 2020 pues, no hubo muchas capacitaciones. Es más, yo diría que muchas empresas, si no es que la mayoría, porque a lo mejor sí muchas empresas invirtieron en capacitaciones virtuales, ¿no? Ya sea por Zoom, Teams, todo ese contexto, pero tú sabes que la capacitación online es buena, es súper buena, pero también como que falta poquito, ¿no? Por la interacción de la persona. Existe el 2021, se ve que el panorama pues, va creciendo, pero también las empresas dijeron, no sabes qué, no capacito, ¿no? Que como que quiero ahorrar esa parte para el 2022. ¿Tú qué opinión nos das de saber qué crees que pase en este 2022? A tu punto de vista en el tema de capacitación. Ok, en el tema de capacitación, yo creo que todos estamos, bueno, generalmente en cuanto a la pandemia, todos estamos a la expectativa porque ya ves que sale una nueva mutación y demás, entonces, pues vuelve a abrir los focos rojos para ver si volvemos a tener reuniones, eventos masivos y similares. Entonces, yo creo que la capacitación virtual va en auge y te digo que va en auge porque finalmente es como están aprendiendo las nuevas generaciones vía Zoom. Entonces, en unos años la capacitación sí o sí va a ser vía Zoom, o sea, esto va a seguir, pero como tú comentas, o sea, también hay mucha necesidad de la parte de la interacción, del presencial, pero como también sigue habiendo mucho estigma y miedo, el panorama que yo veo para 2022 es que las herramientas tecnológicas van a seguir predominando y que como capacitadores o gente enfocada al recurso humano tenemos que ir aprendiendo sobre las nuevas tecnologías porque si no realmente nos vamos a quedar atrás. Sí, es correcto. Y algo que la verdad es que mucha gente dice, ay, no me capacito por online porque nada más, pues nada más escucho y escucho y escucho. Y creo que, digo, no me dejarás de mentir, Sam, pero tú has tomado cursos online y las personas que se dedican a capacitar vía online no se pongan a leer, o sea, sí interactúen con la gente. Y mucho, cuando nosotros damos el curso de formación de instructores en online, sí me dice mucha gente, es que a veces no quieren prender las cámaras. O si no prenden las cámaras por el simple hecho de que no hay una interacción con el instructor, ¿no? Como que debería Así de es. prepararse más el instructor, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, así es. Digo, finalmente, a algunos se nos puede complicar la parte de la capacitación y el aprendizaje por videollamada o por Zoom, pero tenemos que entender que tiene la misma importancia que una capacitación presencial, que si no se está dando presencial es porque realmente
pues lo que está pasando en cuanto a la pandemia y prevención es lo que no nos está permitiendo, pero es importante que todos nos acoplemos a este tipo de metodología de trabajo y que también pongamos de nuestra parte para aprender, porque finalmente como capacitador tenemos que buscar la manera en la que nos hagan caso y eso es parte de la inversión, por ejemplo, ponernos, tener un buen equipo, una buena cámara, al menos en la computadora, poner a lo mejor compartir pantalla de mis presentaciones, estar preguntando cómo ves, estar pidiendo que participe la gente para que evitemos esta parte de que simplemente sea un expositor, ¿no? Que Y se creo que como, vuelva... como expositor es lo más, creo que lo más complicado, porque hasta creo como expositor también te da flojera de decir las cosas, ¿no? O sea, de que tú nada más te pongas a leer y a leer y a leer y a leer, y dices, ay, no, qué flojera, mejor veo Así YouTube, es, ¿no? sí, Y así me es. explica mucho mejor, ¿no? Así es, y justamente revisar que esta parte que tanto como emprendedores del área de recursos humanos como empleados de alguna posición dentro de recursos humanos o como patrones, es importante buscar sí o sí dar la capacitación, ya sea presencial o digital. Si esto no estuviera funcionando, no habría páginas como Platzi que generan muchos millones de dólares en ganancias anuales, o como Udemy, como Doméstica, porque finalmente también se acopla mucho a las necesidades de las personas. A lo mejor si yo como dueño de un negocio decido que se graben las capacitaciones y la gente las tome cuando las requieran, yo me puedo asegurar de que estoy cumpliendo con esa parte de darle a la gente la información fuera del horario que ellos tengan, porque finalmente estoy haciendo los manuales de cómo deben de ser las cosas para que la gente comprenda, pues ya sea la metodología del negocio, las características, incluso los valores, la presentación de la empresa. O sea, excusas no hay. Sí, de hecho, nosotros lo que hacemos comúnmente aquí en el Instituto ICEP, sí hacemos todo ese contexto, porque sí, muchos de nuestros alumnos, pues sí nos dicen, ¿sabes qué? Es que la realidad es que nosotros nos hemos tomado capacitaciones en otro lado y sí, ¿cómo se me complica? Y nosotros sí hemos aprendido de esos errores, te soy honesto, porque sí era, nunca hemos leído, sino más bien interactuado, pero sí hemos visto cómo lo hacen. Y dices, híjole, no, la verdad es que hay mucho, ¿cómo se dice? Mal sabor de boca, ¿no? En ese contexto. Oye, y Sí. hablando un poco de la capacitación, Sam, y acabas de decir algo muy importante, los patrones. Tú sabes que la autoridad no va a descansar, ¿no? O No. sea, esa es la realidad. La Secretaría del Trabajo no va a descansar, va a llegar a, ok, pues ya te di un año, se puede decir sabático, llamarlo así, ok, ¿qué onda? Muéstrame tu plan de capacitación subido al CIRSE. ¿Qué le dices a esa gente que no ha hecho eso? Mira, sí me gustaría, bueno, comentar que hay que tener, digo, cuidado con esa parte. Hay que entender que también hay multas por parte de la Secretaría cuando no se cumplen con estos plazos y estas necesidades que están también en los reglamentos de la Secretaría de Trabajo. Y pues, ¿qué les diría yo? Que no se confíen. No se confíen porque finalmente véanlo como que estamos cumpliendo con las obligaciones que tenemos y estamos aportando nuestro granito de arena con los colaboradores que tenemos, porque finalmente también como patrones hay que entender que sin los colaboradores uno no avanza. Y darles a ellos las herramientas es darme las herramientas a mí también. Perfecto, muy bien. Sam, oye, te agradezco mucho por tu tiempo. La verdad es que la información que nos dices es muy padre porque pues esta información se va a transmitir en nuestro podcast, en nuestro YouTube. Y bueno, obviamente, pues si me lo permites, mandarte también la información a tu podcast, porque que sí es importante que todo esto lo escuche la gente, ¿no? Y, Sí, así es. y la verdad es que te agradecemos mucho por tu tiempo. ¿Algo más que quieras comentar, por favor?
No, pues yo les agradezco mucho el haberme invitado. Rodrigo, pues te mando un gran abrazo. Como comentas, ya tenemos muchos años como colegas laborando y no me queda más que recomendarles al Instituto ICEP para sus capacitaciones y para cualquier proceso de recursos humanos que llegaran a tener en base a necesidades, capacitaciones, reforzamientos, solicitudes, inducciones, etcétera. 100% recomendado, Rodrigo y el Instituto ICEP. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias. Igualmente el training, la verdad es que la última vez que escuché tu podcast dije, ay, qué padre, me gustó muchísimo Sí, los temas que dijiste. Muchas sí, gracias, muchas Sam. gracias. Y a Gracias todos y hacia adelante, Sam. gracias y pues no, nada, Rodrigo, aquí estamos a la orden. Vuelvo a repetir mi nombre, Samantha Espinosa, y me pueden encontrar en redes sociales, tanto en YouTube como en podcast, como Training Digital. Te agradezco mucho, Sam, por todo y a todos les agradecemos mucho por su tiempo. Esperen, este año viene muy bueno. Vamos a entrevistar hasta diputados. Ya tenemos ahí a alguien que nos va a ayudar para una entrevista. La próxima semana, si no mal recuerdo, vamos a la Feria de León. Vamos a estar ahí en la Feria de León exponiendo, entrevistando a emprendedores, entrevistando a un personaje ahí, algo interesante. En febrero, marzo vienen muy buenas. Vamos a hablar de calidad, de seguridad y higiene, vamos a hablar de finanzas, de contabilidad, de nóminas. Lo importante es que ustedes tengan la información. Que tengan buena tarde. Gracias.